En fin, pero eso ya es un... eh, a ver, igual les agradezco la comprensión y bueno, vamos a procurar por lo menos atenuar aquello. Más bien a ver si luego Jesús, Francisco, nos ponemos de acuerdo para alcanzar las grabaciones, porque tengo la impresión de que, de que no le está llegando a alguna gente. Y ahora sí, bueno, de hecho, ¿no? Pero ahora sobre todo se impone alcanzárselo, ¿no? Por, por ejemplo, a quienes sí estuvieron ayer, como Ujú. correspondía, y ahora no pueden estar, ¿no? Eh, Perfecto. muy bien, muy Coordinamos. bien. Coordinamos eso luego. Muy bien, Yo bien. tengo todas las grabaciones ordenadas, entonces cuestión de alcanzarles el enlace y ya, ¿no? Más bien quizás Bien. Entonces, Jesús, yo te paso los correos que tengo, ya, y envíalos a esos correos. ya, perfecto, Ya, perfecto. muy bien, muy Listo, bien. listo. Entonces, terminando, te mando los correos. Ya, listo, listo. Muy bien, gracias nuevamente y vamos a ir empezando, pues, ¿no? Eh, bueno, ayer eh, empezábamos a ocuparnos de nuestro sexto tema, ¿no? Porque es nuestra sexta reunión, de acuerdo al programa planteado y a la entrada que hemos elegido, que es articular esta mirada de la cosmovisión andina en torno a ciertos términos claves, ¿no? Como Pacha, Huaca, en este caso la noción de Yananti, ¿no? Que alude, como señalábamos, a una visión de lo existente como relacionado. Eso es lo primero, ¿no? En un mundo animista que concibe todo lo existente como animado bajo la forma de lo viviente convive, pues, ¿no? No hay esta curiosa idea moderna del individuo autosuficiente, ¿no? Las Robinsonadas de las que solía burlarse Marx a propósito del protagonismo del individuo, por ejemplo, en la economía política clásica o en la teoría política clásica, que como recordábamos ayer también parte del individuo. Lo originario es el individuo. Y la sociedad es algo que se deriva de la voluntad individual. Este individuo, a quien se presenta además como egoísta y calculador, calcula que sus propósitos egoístas se logran mejor asociándose con los demás. Como resultado de esto viene el contrato social y tenemos la sociedad. Entonces la sociedad no es originaria. En cambio, en una sensibilidad como la que aquí estamos considerando, lo que tenemos es que todo lo viviente hace parte de una comunidad y su persona, su personalidad, porque aquí también ayer decíamos que no es lo mismo individuo que persona, pues, ¿no? Tan acostumbrados estamos al punto de vista del individuo, porque somos hombres modernos, ¿no? Eh, que identificamos individuo con persona. Pero no, pues personas han existido siempre, ¿no? El hombre de las cavernas era una persona, tenía personalidad, ¿no? Pero no era un individuo, no hubiera entendido lo que es un individuo, ¿no? Bien, entonces, en esa otra mirada, recordábamos ya ayer, lo que tenemos son comunidades, llámese como se llame, ¿no? Aquí se llamaba Ayu, en México se llamaba Calpulli, ha tenido distintas denominaciones, pero en todos los casos tiene la forma de una comunidad de vida. Eh, y en una comunidad se rige, decíamos también, por un sentimiento de fraternidad, ¿no? Y las relaciones fraternales, por ejemplo, en una familia, que es también una comunidad,
Es decir, curiosamente, como una curiosidad, por lo menos lo recordábamos ayer, la familia, ahí donde todavía funciona como tal y no como un contrato, es un espacio comunitario, si se quiere comunista, porque las relaciones al interior no están basadas en un cálculo costo-beneficio, mediado por el mercado o por transacciones dinerarias, como sí ocurre entre los individuos. En la sociedad eso es lo que ocurre. Si yo no tengo dinero en la mañana, nadie me va a dar pan de manera fraternal. Si no tengo dinero para pagar la combi, por más que el cobrador me ha dicho, habla, vas, pero si yo le digo, sí, voy, pero no tengo dinero, va a continuar de largo. Es decir, el dinero es el vínculo universal. De allí que Marx empezara el manifiesto comunista señalando que en realidad el dinero está ocupando el lugar de lo sagrado vinculante, ¿no? Bueno, es decir, no es que la sociedad moderna, como se tiende a suponer y se suele decir, sea una sociedad enteramente secularizada. No, lo sagrado está agazapado de manera deformada en el dinero, digamos, ¿no? Eh, bueno, entonces se trata de convivencia en comunidad. Es un mundo relacional, por tanto, ¿no? Pero estas relaciones tienen una estructura y esta estructura es paritaria. Eh, Coincidentemente, los que pasaron a la conversación anoche, ese era el tema también, coincidentemente, porque era un homenaje a Javier Lajo, y, y en un texto suyo, quizá el más conocido, publicado por él, el tema del Yanantin, creo que es el segundo capítulo, es reconocible, ¿no? Alude a esto, Javier, a que la tradición andina, en el mundo andino, todo está, digamos, todo coopera, y este cooperante es un par opuesto y complementario, ¿no? Recordábamos también que esto bien podría tener un alcance universal, considerando lo señalado por Spinoza, por ejemplo, ¿no? Que además es un filósofo que se acerca mucho al animismo, ¿no? Él es panteísta en realidad, pero el panteísmo es una variante del animismo, ¿no? Si digo que todo es Dios, las montañas, los lagos, todo es Dios, es animismo en el fondo, ¿no? Bueno, Spinoza decía que toda afirmación conlleva una negación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo que decir que para todo hay un par opuesto y complementario, ¿no? Eh, Bien, entonces los vínculos son fundamentales en este mundo. De allí que una figura, metáfora diríamos ahora, simbolismo, digamos mejor, muy recurrente en la primera literatura que se ocupa del mundo andino, es el simbolismo del tejido, porque es como que el mundo se concibiera como un tejido con trama, urdimbre, ¿no? O sea, los hilos que se cruzan, ¿no? Y, y cada entidad particular vendría a ser algo así como una puntada, un cruce de este tejido, ¿no? Se retiran los hilos, es decir, las relaciones y no hay nada sustancial, ¿no? Lo que es se sostiene siempre en una relación, la idea allí. Y bueno, decíamos también en contraste con esto que en la tradición occidental, en cambio, hay una muy visible matriz eh, eh, que privilegia, si no lo singular y sobre todo lo absolutamente singular, es decir, lo incomparable, como sería, por ejemplo, el dios pues, del monoteísmo, ¿no? Que además no admite otros dioses eh, este, más allá, ¿no? Y quien además
tampoco se sitúa la tierra con el mundo en términos de oposición y complementariedad, ¿no? En realidad, en el fondo, el mundo es nada. Está allí porque lo quiere y cuando no lo quiera no estará. O sea, no necesita el mundo. Dios, ¿no? Es autosuficiente. Es como decía la teología medieval, causa sui, causa de sí mismo, orden relacional. En el quechua hay una palabra que da cuenta de eso, ¿no? Así como el término yanantin alude a complementariedad, alude a lo impar, lo que no tiene complemento. O está, por ejemplo, en Chuyachaki, este personaje de la Amazonía, mítico, que se supone tiene dos pies distintos, uno de venado y el otro en la forma que quiera. Eh, pero no hay par ahí, ¿no? De allí que se llama así Chuyachaki, que sería algo así como pie sin par, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces, a propósito de esto, eh, em, hay un modelo, un patrón chuya, por tanto, unilateral en esa tradición, que se expresa, por ejemplo, en el patriarcalismo. Enfatiza un polo, básicamente, y eh, si no excluye, como en el caso de la relación de Dios con el mundo, o por lo menos reprime la polaridad opuesta, ¿no? La desvaloriza, digamos mejor, ¿no? Y claro, en una sensibilidad patriarcal, eh, lo que se desvaloriza es lo femenino. En este caso, la tierra que en las religiosidades animistas ha estado vinculado con lo femenino predominantemente, ¿no? Eh, esta, eh, este patrón unilateral o chuya, como se diría en quechua también, entonces eh, eh, no favorece el equilibrio, no favorece los intercambios que el animismo sí pone en primer plano. La sensibilidad animista, decíamos, está basada en llamémoslo así, principio de paridad, ¿no? Lo existente, todo lo manifiesto, se manifiesta con una paridad. No hay día sin noche, etcétera, ¿no? Lo alto, lo bajo, el cielo, la tierra, lo femenino, lo masculino, izquierda, derecha, es decir, oposiciones complementarias, entre las cuales se establece una relación de mutua necesidad, vale decir, de reciprocidad, ¿no? Parece también, lo decíamos, creo que desde nuestra primera reunión, que este patrón ha sido universal. Si consideramos que el animismo ha sido universal, entonces este patrón de oposición, complementariedad, ha sido universal. Eh, lo que pasa es que eh, en el mundo contemporáneo es hegemónica una tradición que eh, sobredimensiona, si no absolutiza, un polo, lo de arriba, lo masculino, lo claro, y por tanto reprime lo de abajo, lo femenino, lo subterráneo, lo que es oscuro, ¿no? Y cuando veíamos lo del Huaca, lo sagrado en el mundo andino, notábamos, por ejemplo, cómo eh, se suele vincular más bien a lo matricial, a lo oscuro,
En fin, ahora eso se reprimió con la extirpación de idolatrías, ¿no? Se reprime esta sensibilidad, esta manera de entender la sacralidad. Y el Estado republicano acentuó aquello, esta extirpación de idolatrías, ¿no? A través de esta religión que remite todo lo existente a lo trascendente, impar, ¿no? O singular, a través de la escuela, aculturante, el hospital que ignora y reprime toda la medicina tradicional, el cuartel, ¿no? El mercado mediado por el dinero, porque mercado, si entendemos por mercado relaciones de intercambio, bien podría decirse que siempre ha habido mercado. Pero por lo general, cuando ahora hablamos de mercado, estamos hablando de un mercado en el cual si no hay dinero no funciona. A ese me estoy refiriendo, ¿no? Este es el que avasalla a otras formas de intercambio. Y claro, el Estado también, y sobre todo quizá, que avasalla todo este sistema hasta ahora existente y resistente, como lo hemos visto en los últimos meses, estos sistemas de cargos, en fin, ¿no? Los mismos partidos políticos han cumplido y cumplen este papel como de extirpación de estas otras formas de ejercicio de la autoridad, ¿no? Bueno, señalábamos también que en un mundo como aquel del que estamos hablando, donde todo tiene la forma de lo animado, de lo que convive, de lo relacionado, el cuidado de las relaciones es fundamental, ¿no? El no perder, digamos, de vista las relaciones, el presentificarlas siempre, ¿no? Y creo que justo la llamada ayer llegó en el momento en el que hacíamos una mención a ello, como en la vida en comunidad, y no hay que ir más lejos de una familia, por ejemplo, donde hay una genuina reunión de familia, digamos, al momento de comer, a diferencia de lo que ocurre con el fast food, la comida rápida y este tipo de cosas, la comida es como un rito, es de hecho un rito. Es, porque ahí, si estamos atentos, tenemos presente, en el doble sentido de la palabra, porque ahí está y porque es como un don, los alimentos en cuya, para que estén aquí, muchos han participado. Si es que todo no ha participado, porque también participó el sol con el calor, el viento, el agua, la tierra, todo eso. Esto que el ritual tiene la virtud de traer, de presentificar, es algo importante, es una dimensión clave, ¿no? Entonces, señalábamos, por ejemplo, que el trabajo en esa tradición eh, pasa por ello, ¿no? La antropología documenta esto suficientemente, ¿no? Antes del trabajo colaborativo en la chacra se comparte la coca, hay un agradecimiento a la tierra, etcétera. Pero la propia labor, el propio trabajo, no es el trabajo enajenado que describe tan bien Marx en este texto del año 1844, titulado Manuscritos de Economía y Filosofía, que si alguien no conoce, vale la pena leer, ¿no? Manuscritos de Economía y Filosofía. Hay un capítulo ahí que titula El trabajo enajenado, que es una muy buena descripción y una denuncia viva de cómo en lo más propio humano, que es el trabajo, el hombre termina deshumanizándose, ¿no? En condiciones de trabajo asalariado.
Si el trabajo, en vez de ser un vínculo, viene a ser un elemento de ruptura, de enajenación, con respecto a la naturaleza, con respecto a los otros hombres y aún con respecto a mí mismo, porque mientras trabajo en condiciones asalariadas, mi capacidad creativa no me pertenece, no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a otro y todo lo que produce le pertenece también a este otro, ¿no? Eso no ocurre en la chacra. La chacra es como es un espacio ritual, diríamos litúrgico, ¿no? De comunión, ¿no? A propósito de la comunidad. Entonces, esto también se buscó extirpar, el modo andino de trabajo, volveremos sobre esto luego, ¿no? Que tiene, quería hacerlo notar nuevamente, un soporte animista, ritual, ¿no? Que conlleva el saberse parte de un mundo vivo en el que todo está vinculado entre sí, eh, y el reconocimiento de esto que se denomina Pachamama, ¿no? Bien, entonces, a propósito del tema de la paridad, antes de ver algunos textos rápidamente, ¿no? Decíamos que hay como una topología básica, es decir, un orden, una estructura, una lógica, si se quiere, en todo el mundo, también en el mundo andino, claro. Y aquí esta topología, este patrón básico es, decíamos, el de la paridad mediada. Es decir, allí en el mundo, es decir, todo lo manifiesto, eso es el mundo, ¿no? Lo que se manifiesta, lo que aparece ante nosotros, entre nosotros, con nosotros, en nosotros, digamos, eso es el mundo, ¿no? Lo que aparece. Lo que aparece siempre aparece remitiendo a un opuesto complementario. Pero para que entre esos opuestos complementarios no haya una situación de dicotomía, es de absoluta incomunicación, ¿no? Como dos átomos que nada tienen que ver el uno con el otro, hay una relación, y ya tratamos ese tema, ¿no? Ahí está la relación, esto que hay una mediación, recordábamos que en quechua se dice chaupi, en aymara se dice taipi, en los dos casos alude a eh, algo medial en el sentido religioso, vinculante, ¿no? Entonces, esta es la topología básica, el de una paridad mediada. Ahora, esta paridad podría ser una cuatripartición, que también es una paridad. En ese caso hay algo así como un quinto que está mediando también, ¿no? Y claro, la unidad y en la sensibilidad andina, el par tiene connotaciones genésicas, pues, porque son pares vivientes, ¿no? Entonces, digamos que tiene connotaciones sexuales, ¿no? No hay nada asexuado, ¿no? Hay lluvia macho, lluvia hembras, cerdos que son el abuelo, otro cerdo que es la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, la pareja sexuada, digamos, es como la unidad de sentido básica en esta sensibilidad. Vendría a ser como es la unidad básica, entonces es como el microcosmos, ¿no? Y allí tenemos el modelo concentrado, el modelo o la topología que constituye el cosmos también, ¿no? Hablamos entonces remitiendo a nuestra propia condición, que nos es la más cercana, la más reconocible, hablamos de la relación varón-mujer, donde hay una
vinculación pues, de oposición y complementariedad. En una familia, por ejemplo, ambos cooperan, ¿no? Conforman la unidad de convivencia mínima, ¿no? Siendo distintos, opuestos, hay una polaridad sexual aquí, también hay una distinción entre atributos, y por eso potencialmente hay allí un antagonismo, ¿no? Pero este antagonismo se procesa en la medida en que cada uno posee lo que le falta al otro. Entonces se procesa por el lado de la complementariedad, que es lo que se privilegia. Entre oposición y complementariedad se busca privilegiar la complementariedad, digamos, ¿no? Y esto se da, como vamos a ver, a toda escala y en diversos órdenes de vida, ¿no? Si todavía recurriendo a la eh, oposición y complementariedad sexuada, digamos varón-mujer. ¿Cómo es que esto, la unidad simbólica, obviamente la provee la cópula, ¿no? En la cópula, macho y hembra, es, eh, hay un estado de ánimo, digamos, allí se supone, eh, o, o es de desear que haya un estado de ánimo en el que esto que llamamos individualidad tiende a ceder a algo así como el sentimiento de la unidad en la cópula, ¿no? Pero es la unidad de lo diverso, se entiende, digámoslo de este modo, ¿no? Eh, el varón es más varón que nunca en la cópula, como la mujer es más mujer que nunca en la cópula, digamos. Es como es su realización, pero no por el lado de una afirmación en sí mismo. Esto es curioso, ¿no? O sea, la realización de la condición de varón o de la condición de hembra no se da encerrándose en sí mismo, sino en la cópula. Esta idea está muy difundida en las religiones que no son pues de la matriz judeocristiana, donde hay lo corpóreo es desvalorizado, como la tierra, ¿no? En el manuscrito, por ejemplo, yo estoy acá en Chaclacayo, cerca está Chosica, un poco más arriba está Ricardo Palma, y allí se unen lo que viene de Rímac, de arriba, de Matucana, San Mateo, desde las nacientes, ¿no? Y por otro lado, desde Chaglia, desde San Pedro de Casta, más arriba, viene el río Santa Eulalia, ¿no? Se unen allí. Eso es un tinku, es un tingui. Allí estaba el santuario de Chaupiñamca. Y hay un pasaje en el manuscrito que cuenta que Chaupiñamca tenía como una sexualidad exuberante porque copulaba con todos los huacas hasta que se encontró con uno que la satisfizo en particular y dijo, con este me quedo, y se petrificaron y ambos están petrificados en la cumbre del cerro que está en ese timbo, ¿no? Valdría la pena visitarlo. Allí estaba el santuario de Chaupiñamca. Es decir, recuerdo de paso que la sexualidad no tenía la condición culposa que tiene en la tradición judeocristiana, que tiene que ver con que lo sagrado no se confunde con el mundo, con lo corpóreo, pues, ¿no? Y más bien, en esa medida, lo mundano, hasta es una mala palabra, ¿no? Alude a algo peligroso que hay que dominar, controlar, ¿no? Y lo mismo con lo corpóreo y con los instintos, las fuerzas vitales. No es el caso aquí, como tampoco entiendo es el caso en otras religiosidades, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando en este momento en la religiosidad hindú, por ejemplo, en fin. Bien, también se puede entender esto de la, del Yanantin, es decir, de las relaciones de oposición y complementariedad, y ya lo decíamos hace un rato, por referencia a la fraternidad, es decir,
a la relación entre hermanos. Y aquí la etnología documenta algo que ahora mismo tenemos, ¿no? Que entre los hermanos hay una relación de asimetría. El hermano mayor, digamos, tiene mayor jerarquía que el segundo, ¿no? Entonces ahí hay una relación jerárquica. No se trata de eh, de, de una oposición y complementariedad enteramente asimétrica. Notemos eso también, ¿no? Porque si fuera enteramente asimétrica, tendería algo así como un equilibrio estático. Y no, es un equilibrio dinámico, que por lo mismo hay que cuidar. El desenlace favorable no es que esté garantizado. Esto nunca está de más recordarlo, para evitar, como más de una vez, incluso en nuestra conversación, más de uno lo ha notado, estas visiones idílicas de lo andino, como que todo es súper y bueno y garantizado. No, hay una absoluta conciencia de la precariedad, de la contingencia, de cómo el equilibrio tiene que ser criado, tiene que ser cuidado siempre, ¿no? Y en el caso de la relación entre hermanos, hermano mayor, hermano menor, digamos, eh, eh, Olivia Harris, no sé si está entre los textos que estoy compartiendo, voy a fijarme, ha documentado eso estudiando algunas comunidades en Bolivia. Ella habla de un modelo triangular de equilibrio allí, que es un modelo que supone se aplica también a las relaciones al interior de una comunidad, ¿no? Donde hay subdivisiones igualmente, ¿no? Hay una parte que es collana, se suele decir, o cuyana en quechua, y una parte que es la parte mayor o la preeminente, y otra parte que es como sulca, o sea, la parte, digamos, menor, ¿no? En mi pueblo, una parte se llama eh, Chonta, y la otra parte se llama Yanantin, curiosa, Yanan, perdón, Yanan. Es la versión, pues seguro que en cada caso hay aquello, ¿no? Pero hay una parte que es preeminente frente a la otra. Ahora el tema es cómo se procesa aquello, ¿no? También está eh, tomando en cuenta el patrón, digamos, solar, el del movimiento del sol, o el patrón corporal, eh, la relación derecha-izquierda, ¿no? Que en quechua se dice paña, derecha, yoke, izquierda, ¿no? De acuerdo a esto, esto alude a una simetría, ¿no? Y también allí, claro, ese patrón se manifiesta en otras esferas de la realidad, ¿no? Más o menos como que a propósito de Chuyachaque, al caminar un pie, mientras uno se levanta, el otro lo sostiene, algo así, ¿no? Y es alternativamente, ¿no? Bueno, entonces, este modelo de oposición y complementariedad, decíamos, lo atraviesa todo, es como el patrón básico, pero decíamos que es un patrón no estático, sino dinámico, y hace parte de ese dinamismo que hay algo así como una simetría siempre, ¿no? Pero esta misma simetría como que estimula la competitividad, que es una característica muy visible del mundo andino. Por ejemplo, cuando se ara la tierra, hay una competencia, por quién llega primero. En las fiestas se supone que el próximo o los próximos funcionarios tienen que hacerlo por lo menos igual que como lo han hecho esta vez, etcétera, ¿no? Hay, de hecho, una tradición de competitividad
que no es la competitividad individual, ¿no? Egoísta, sino que es otra lógica de competencia, ¿no? Bueno, volviendo al patrón o al referente masculino femenino, referente sexual, ¿no? Por ejemplo, entre las dos parcialidades de un IU, a una como que tiene una condición masculina y otra como que tiene una condición femenina, al parecer. Y además se sabe que hay una regla que no sé si prohíbe, pero por lo menos pone, digamos, límites a que a que los miembros de mitades distintas puedan tener relación, digamos, matrimonial. No conozco muy bien esto, pero bueno, eso dice la documentación, ¿no? No he rastreado cómo era esto en mi pueblo, pero no sé si ahora mismo aquello se sostenga o no, tendría que fijarme un poco más. Pero hay como una relación de diferencia y de competencia, decíamos, institucionalizada entre las dos mitades, en términos de oposición dual. Y eso está, a partir de estas costumbres, como reforzada, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esta tendencia a la competición? Mediante lo que se denomina tinku, ¿no? La palabra tinku alude a algo así como una tensión, un choque que supone tensión, pero también liberación de tensiones, ¿no? Igual hay oposición entre el valle y la puna, por ejemplo, ¿no? Wari, Yacuas, que es como se denominaban en esta zona del centro hacia arriba. Y en todos esos casos lo que tenemos son relaciones de reciprocidad, un intercambio de bienes, servicios, que se basa en la complementariedad. O sea, no es un simple trueque, sino que tiene que ver con proveer lo que el otro necesita, ¿no? La otra mitad o la otra parte necesita. Entonces, la reciprocidad viene a ser como la base de la organización de la convivencia y también la base de las relaciones de producción en el mundo andino, ¿no? De hecho, eh, señalábamos, por ejemplo, cómo en el AINI, en el trabajo colaborativo, en la chacra hay una competencia que es como lúdica, ¿no? Esto es lo que Arguedas, recuerdo en este momento, en uno de los diarios del Sodo arriba y el Sodo abajo, intercala pues en la narración partes de su diario. Es un texto curioso, ¿no? Y en uno de ellos refiere que ha vuelto de Cuba, donde tras la revolución están buscando el trabajo libre, ¿no? Y él dice, pero eso yo lo he visto en, en las comunidades de altura. Se refiere a cómo porque esto del trabajo libre se puede entender de dos maneras, o de la liberación del trabajo, ¿no? Se puede entender de dos maneras. En clave judeocristiana, como dejar de trabajar, como pasaba en el paraíso, porque el trabajo es un castigo. Entonces, que las máquinas trabajen por nosotros, bueno, eso es una posibilidad. La otra posibilidad de entender la liberación del trabajo no es dejar de trabajar, sino que el trabajo pase a ser una actividad lúdica,
una actividad de la que no queremos escapar, sino que es más bien atractiva, como el juego, la fiesta, la celebración, la creatividad artística, etcétera, ¿no? Y Arguedas hace notar eso. También en Todas las Sangres, en un pasaje, en aquel pasaje donde Fermín, me parece se llamaba el hermano hacendado, decide ayudar al hermano minero, pese a las tensiones que hay entre ellos, para que encuentren la beta lo más pronto posible y va a ayudar con sus comuneros. Y los trabajadores foráneos se quedan impresionados viendo el ritmo de trabajo festivo, además de estos comuneros, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Bien. Estudios como el de John Murra nos hacen notar también que la relación entre los ayllus, los curacas regionales y el Estado inca se sostenía en este mismo principio, en el principio de reciprocidad, una reciprocidad asimétrica, claro, ¿no? Que el Inca manejaba con dos mecanismos, uno redistribuyendo, administrando, digamos, almacenes para épocas de dificultad, pero también asegurando el orden, asegurando, digamos, la paz, el orden básico y creando vínculos, caminos, qué sé yo, ¿no? Entonces había una relación de mutua retribución entre súbditos y, digamos, gobernantes, ¿no? También las relaciones con las deidades, con las huacas, se regían con el mismo principio, porque se supone que la tierra, por ejemplo, es un don de las huacas. No somos propietarios de la tierra, somos posesionarios, como ocurre con el comunero. En sentido estricto no hay ahí propiedad, lo que hay es posesión, ¿no? Y por eso mismo, en mi condición de posesionario, tengo que cuidar la tierra que me ha sido entregada, porque luego otro la va a tener, ¿no? Se trata, por ejemplo, de que los runas, los hombres, deben cuidar, criar, mejorar la tierra para pasarla mejorada a la siguiente generación, que es una lógica distinta a, a dejar exhausta la tierra para producir lo más posible por hectárea, como ocurre con la agricultura, digamos, industrial, ¿no? Algo de esto ocurre también a escala cósmica o cosmológica. Lo hemos visto al tratar la noción de Pacha, porque lo manifiesto, lo fenoménico es dual, Hanas Pacha y Kai Pacha, y hay una relación también ahí asimétrica, porque Hanas Pacha tiene la condición como de modelo. Hay múltiples documentos que dan cuenta de esto, de que arriba están los modelos de los seres que tenemos aquí en el Caipacha, ¿no? Digamos, la llama sideral es el modelo de y el Kama, además, lo que de algún modo está proveyendo Kama a esa energía vital o fuerza vital a las de esta parte. Pero también ahí recordamos o hicimos notar que esta no es una dualidad irreductible, sino que hay un tercero vinculante, el Ucupacha, que tiene más bien como una condición potencial, mientras que estas otras dos regiones son actuales, ¿no? Entonces, digamos que hay una mirada en términos de un equilibrio dinámico. La oposición y complementariedad conlleva alguna asimetría. Y por esto es que
todos somos parientes. Si lo pusiera con una pizarra, yo diría par-yente. Somos parientes, porque la paridad es un acto continuo, algo que hay que mantener. Requiere cuidado. Y insisto en que el elemento ritual es lo que permanentemente está, digamos, afirmando, recordándonos, instalando entre nosotros la necesidad de este cuidado, porque presentifica los vínculos que sostienen la vida, ¿no? Muy bien, entonces, resumiendo esto, diríamos que los opuestos complementarios, ya sea 2, 4, o bueno, esto tiende a multiplicarse como de un modo fractal, tienden a ser asimétricos, porque lo masculino tiene preeminencia sobre lo femenino, aunque aquí hay que tener cuidado, depende. Hacia afuera, sí. Al interior, más bien lo femenino tiene preeminencia. La mujer es la que hasta ahora mismo en las comunidades, ¿quién maneja, por ejemplo, los fondos de la casa? La mujer. Ella es la que administra. Y además también, como hemos visto en los acontecimientos del sur, por ejemplo, hay esto de que, bueno, normalmente quienes toman decisiones, por lo general son los varones, ¿no? Las decisiones hacia afuera, hacia afuera. Pero cuando la situación es extrema, la mujer lo hace y si la mujer lo hace, ya no hay vuelta atrás. O sea, hay maneras de, digamos, hacer móvil esta asimetría. Hagámoslo notar aquí de paso, ¿no? Entonces, notemos también que hay aquí una situación se privilegia la complementariedad, decimos, pero eso no elimina una tensión. Hay algo así como una tensión permanente, porque el todo unitario se forma por opuestos, opuestos complementarios. Y lo que supone por eso algo así como una homeostasis permanente. Es un modelo, el modelo es la vida, pues, ¿no? Los organismos. Entonces hay como un intercambio recíproco. Este intercambio requiere algo así como un puente, una chacana, ¿no? Eso que está funcionando como puente por donde el intercambio es posible, es ese tercero vinculante que denominábamos Chaupi, ¿no? Eh, y, en las diversas formas de oposición asimétrica que puedan haber, hay mecanismos de compensación de esa asimetría, ¿no? Señalábamos, por ejemplo, que en la relación entre hermanos, el hermano mayor es preeminente, ¿no?, con respecto al hermano menor. Ambos cooperan, pero rivalizan también, ¿no? Hay cooperación y digamos, rivalidad, ¿no?, que se procesa de diversas maneras. Si el hermano mayor tiene una ventaja por la edad, la energía, la fuerza física, etcétera, el hermano menor tiene alguna compensación porque, por ejemplo, hereda pues la tierra por el lado patrimonial, la casa por el lado matrimonial, en fin, estas ya son cuestiones más complejas en las que tal vez los antropólogos nos puedan ayudar con mayor detalle, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, entre los cuñados, ¿no? El marido de la hermana tiene mayor jerarquía, lo cual remite a la importancia del elemento femenino, ¿no? El marido de la hermana tiene mayor jerarquía, pero a cambio de esto, debe servir al hermano de la mujer en todo lo que es necesario, ¿no?
esa misma lógica se aplica a los cargos. Claro, el que tiene el cargo tiene preeminencia, pues, pero tiene el cargo para servir a los demás. Esto es fundamental para... anoche conversábamos en la reunión aquella a la que pasamos sobre el tema político. Y la política no es otra cosa que organizar la convivencia. Y ahora nuestro gran tema, nuestro gran problema, ya no me refiero al de esta reunión, sino ya como peruanos, y quizá más allá, es cómo reorganizamos la convivencia. Porque lo que ahora tenemos no parece tener un orden mínimo. Lo que tenemos es un desorden mayúsculo, ¿no? El mundo al revés, como habría dicho Guamán Poma, ¿no? ¿Cómo le damos remedio a eso? Entonces, aquí hay un gran tema que es qué elementos encontramos en en esta cosmovisión que puedan inspirar, digamos, formas institucionales, formas de autoridad. Prefiero no hablar de representación porque eso es espinoso. Digamos, formas de autoridad, autoridad sí ha existido siempre, ¿no? Representación no siempre. Eso es como muy occidental. Eh, Cuando veamos el tema nociológico, que creo que es el próximo martes, tal vez nos detengamos un poco en eso, ¿no? Eh, y la autoridad, sí, pues es hasta algo que la gente tiene, hasta podría ser por aquello que Max Weber ha llamado carisma, ¿no? Es difícil negarle autoridad a alguien que es carismático. A la gente hasta espontáneamente lo reconoce, etcétera, ¿no? Hay distintas fuentes de la autoridad, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes de la autoridad aquí? ¿Cuáles eran, digamos, las vías de ejercicio de la autoridad? En este punto, a propósito de asimetrías y modos de compensar la asimetría, lo que estamos recordando es que los cargos se retribuyen. El que tiene el cargo lo usa para redistribuir. El típico caso sería una fiesta, ¿no? Estamos 30, la semana pasada fue la fiesta de mi pueblo, no pude ir, ¿no? Pero allí los funcionarios, así se les llama, este, eh, hacen pues una inversión, aunque no es individual, porque intervienen las familias, los barrios, que lo apoyan, y, porque si no, sería una cosa mayor, ¿no? Entiendo que a mi pueblo han ido bandas de distintos lugares, en algunos casos de algunos lugares lejanos, y alguna gente reconocible, digamos, en el mundo de la música andina en el Perú. Este, Eso no supone una, diríamos ahora, una inversión fuerte, supone una participación, son los allegados, medio mundo interviene, ¿no? Eh, y allí hay una redistribución, claro, ¿no? Ese sentido es importante reconocerlo, ¿no? Es como dirían los zapatistas, que parece que se han inspirado en lógicas similares en el del sur mexicano, esto de mandar obedeciendo, ¿no? En fin. En cuanto a la familia, señalábamos que el esposo tiene como el, la prerrogativa, digamos, de tomar las decisiones hacia afuera, digamos, pero en contrapartida la esposa es la que maneja el núcleo del poder, porque si poder es capacidad de hacer cosas, hay más capacidad de hacer cosas cuanto más cohesionado está, digamos, la familia, y eso lo maneja la esposa. Eh, Señalamos la lógica del tingo, que más bien tiene algún elemento hasta de confrontación, como por ejemplo en el charaje, ¿no? Estos combates entre comunidades o entre parcialidades, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero como se sabe, es un modo de procesar las diferencias y como de descargar también energías
Y claro, se supone que si una parte ganó esta vez, lo que debería ocurrir es que la otra parte gane la próxima vez. Hay ese tipo de expectativas que están instaladas en el imaginario colectivo. Y bueno, hay eh, hay un otro mecanismo, digamos, que es esto que se denomina CUTI, que hace referencia sobre todo al decurso temporal, ¿no? Porque la palabra CUTI significa algo así como, pues significar regreso, puede significar vuelta, restitución, eh, transformación del orden de las cosas y más. Estas palabras tienen una muy alta carga simbólica. Digamos que supone algo así como una alternancia cíclica de los opuestos, por turnos. Turno se dice mita, ¿no? Entonces el cuti tiene la lógica de la mita, que es algo así como turno, temporada, ¿no? Este sistema rotativo por el que la gente cumplía obligaciones de reciprocidad, ¿no? Con la comunidad, con el curaca, con el inca, etcétera, ¿no? Este tinku está, por tanto, sujeto a la lógica del kuti y por tanto de la mita, ¿no? Y allí la simetría, el equilibrio es importante, la búsqueda de aquello, más como una búsqueda, ¿no? Porque de lo que se trata es de evitar, digamos, que la balanza se incline por un solo lado. Eso es visto como desequilibrio, como, digamos, como menoscabo, como enfermedad, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, a ver qué hora es, 9:07, pasemos rápidamente a considerar algunos textos, muy rápidamente, a ver, porque los tienen ustedes a disposición y luego los pueden ver con algún detenimiento, ¿no? Un ratito voy a compartir pantalla. Como que ya. Entonces, a ver. A ver, por acá. Rápidamente el texto que les he compartido. Que como los que he pasado antes, toman como referente básico el manuscrito de Guarochirí. Son parte de un trabajo que hice al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, como en la primera parte indaga en alguna de los significados más antiguos de estos términos, veámoslo rápidamente, ¿no? Bien, la primera deidad que menciona el manuscrito de Guarochirí se llama, ya lo vimos, Yanayamka Tutayamka. Al parecer, lo mencionamos también, parece que se trata de un waka dual, ¿no? Y en esa medida, allí, eso está en el primer párrafo del manuscrito de Orochirí. O sea, ya en el primer párrafo está apareciendo la topología andina, la dualidad mediada, digamos, ¿no? Que es como una condición matriz, ¿no? Que además se refuerza por el simbolismo de la noche, que es tuta, llana, es negro, pero también es ayuda, complemento, pau, etcétera, ¿no? Estas referencias, decimos ahí, dejan ver que el simbolismo de la noción de llana se asocia al juego de oposición y complementariedad que caracteriza a todo lo que aparece en el ámbito visible, que lo matricial insondable abre, alumbra o pare, ¿no? Siempre está como abriendo, pariendo, alumbrando esta dualidad manifiesta. De eso nos hemos ocupado al
tocar el tema de Pacha, ¿no? El significado de Pacha. El más antiguo vocabulario de la lengua quechua, el léxicon de Domingo de Santo Tomás, consigna para Yanay el significado de prieto, negro, pero también recoge el término Yanapani, al cual asigna el significado de ayudar o favorecer. Yanakyani, que significaría servir. Muy bien. Yanantin, par de cosas iguales. Yanasani, abrazarse una mujer con otra desnudas. Significaciones, estas últimas apuntamos ahí, que podrían abonar en favor de la hipótesis del carácter femenino o andrógino en todo caso, y dual de la huaca arcaica, y de una que aparece por ahí también como entre líneas, ¿no? En esa parte del documento aquel. Que este es un tema, o hay un fondo simbólico ahí muy importante en el que habría que hurgar más para otro tema que es muy importante, sobre todo ahora, ¿no? El tema de la sexualidad, ¿no? Bien, por su parte, en su vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada lengua quichua o del Inca, Diego González Holguín registra Yanasa, que significa la amiga de otra mujer. Yanapura, las dos o más amigas. Ahí también vuelve a aparecer aquello. Asimismo, aparecen términos como Yanayok, al que asigna el significado de el que tiene servicio. Aparecen términos como Yanantin, Yanantiyan, que significaría dos cosas hermanadas, Yanantin Pachuyan, ya hemos dicho lo que significa chuya también, ¿no? Que sería Yanantin Pachuyan, la una de las dos cosas pareadas. Chuya es lo dispar, carente de par, ya lo hemos visto. En el vocabulario aymara de Bertonio aparece igual el término llana, igual. Ya hemos sugerido que los términos más potentes aparecen en los dos idiomas y muy probablemente en el puquina, ¿no? El tercer idioma perdido, ¿no? Aquel que se supone que los incas hablaban al parecer, ¿no? Porque el quechua lo hablaron con posterioridad. No parece haber sido su idioma original, ¿no? Bien, ¿qué significa entonces llana en el aymara de Bertonio? Negro, sucio, manchado, pero también criado, hombre que sirve. Yanashaña como entrar a servir. Y bueno, avancemos un poco. Entonces, desde el inicio y a propósito de un referente de alta carga simbólica, como es un huaca, el manuscrito Guarochirí proyecta un simbolismo según el cual la existencia discurre en un juego de mutua ayuda, servicio, donación, y la plenitud de la existencia supone contar con un yananti, o sea, con el soporte de un par que se hermana, y por esto existir es cooperar, y las acciones plenas suponen cooperación, y el mundo se sostiene en la cooperación. Todos somos cooperantes, digamos. Así es como discurre la fuerza vital. Luego, en este pasaje, ya no lo vamos a ver, le damos vueltas a algunos referentes simbólicos de gran alcance. Por ejemplo, el que Kuniraya Huiracocha, que es un huaca eminente, ¿no? Aparece más de una vez como un huapcha. Este relato que está por todas partes en el mundo andino, ¿no? El huaca poderoso que aparece en una fiesta como un pobrecito, por ejemplo, discretamente por ahí como poniendo a prueba la solidaridad de la gente. Ese es un relato recurrente. Ahora, hay allí un juego simbólico muy interesante que ha moldeado la sensibilidad, la escala moral en la tradición andina. Digamos que la desatención con el pobre, el carente, es inadmisible en esta tradición, ¿no?
Bueno, señalamos varias otras cosas por ahí, como por ejemplo que en ese contexto, el que escribe el manuscrito para referirse a una persona rica en el sentido de que tiene cosas, ¿no? No hay una palabra quechua para eso y tiene que utilizar la palabra castellana rico. No deja de ser interesante, ¿no? Creo que hemos señalado ya antes que tampoco parece haber un término que traduzca exactamente lo que significa pobre en el mundo moderno, o sea, alguien carente de bienes, digamos, ¿no? La palabra huacha no es eso exactamente, sino es alguien que no tiene afecto, nadie que lo reconoce, nadie que lo quiere. Es decir, parece que la pobreza y la riqueza tienen que ver más bien con los vínculos. Esto es una cosa de gran alcance. El hombre rico es aquel que, como diría Roberto Carlos, tiene 1 millón de amigos, no necesariamente el que tiene un millón de dólares o de reales o de soles. La vida rica, la vida plena tiene que ver con cuántos nos estiman, cuántos nos reconocen con eso. Muy bien, vayamos más adelante. Eh, Así. Igualmente señalamos ahí algunos pasajes en ese mismo documento donde en un plano eminente como es el de las relaciones con las huacas, se dan situaciones en que incluso los huacas pueden ser interpelados en el sentido de que tienen que cumplir con sus, digamos, con esta lógica de reciprocidad. Específicamente, por ejemplo, por ahí hay un pasaje en el que el Inca, me parece que es Tupac Yupanqui, no recuerdo muy bien, que lleva 12 años en guerra con unas etnias de la zona de Cañete, no los puede someter, ha perdido miles de hombres, ya, y entonces llama a todos los huacas al Cusco, los convoca, dice, yo no puedo estar sirviéndolos todo el tiempo y ellos no me sirven. Pueden ver el pasaje aquí, y entonces les dice eso. eh, yo los sirvo diligentemente todo el tiempo y ya llevo miles de hombres perdidos. ¿Cuántos miles más voy a perder sin que ustedes hagan nada? Correspondan pues en reciprocidad. O si no, dice incluso, es imposible que diga un sacerdote o un mandatario cristiano, ¿no? Si no, voy a quemar la parafernalia, es decir, tenían puesto una parafernalia digamos, en sus templos, ¿no? Y eso no es retórica. De hecho, la historia recogida por los cronistas señalan que en más de una oportunidad ocurrió. Por ejemplo, Atahualpa quema el templo de Catequil, porque no, él cree no haber sido correspondido, etcétera, ¿no? Igual eso tiene implicancias simbólicas muy grandes, ¿no? Por más poderoso que seas, tienes que reciprocar. Este, eh, Muy bien. Y bueno, esto otro que ya inscribe el tema de la complementariedad o Yananti, o cooperación, en un plano ontológico radical. Está en la entraña misma del ser, digamos, ¿no? Son referencias a unas huacas femeninas, Chaupiñamca y sus hermanas, ¿no? Pueden leerlo ustedes o pueden ver el manuscrito directamente, cómo son presentadas. Cooperan todo el tiempo, en todo orden de cosas. Y allí se nota claramente cómo el oráculo, por ejemplo, supone oposición y complementariedad y algo así como un tercero vinculante. Todo esto de lo que hemos estado hablando. Entonces lo dejo ahí como una referencia, ¿no? Luego, a ver, a propósito de lo Huacha.
El texto es de Billie Jean Isbell. Era un pasaje, ¿no? Ya. El término Waksha literalmente significa pobre o huérfano, ¿no? Pobre o huérfano. Pero pobre, este no es un O excluyente, es un O inclusivo, ¿no? Entonces, pobre por huérfano, digamos, ¿no? Ese tipo de pobreza. El no tener nadie que me reconozca. Esto que en alguna fuga de Huayno por ahí se expresa de una manera muy acentuada, ¿no? Sin padre, sin madre, sin un perro que me ladre. Es extremo porque se supone que el perro ladra cuando ve pasar un fantasma. Ellos tienen la capacidad de ver fantasmas. O sea, este es peor que un fantasma, ontológicamente casi imperceptible, ¿no? Sería el típico huacha, el pobrecito, ¿no? Y por eso mismo tiene que ver con orfandad, como está señalando aquí Isbert, ¿no? Pero generalmente dice una definición social se refiere a la persona que es económicamente pobre y que no tiene una red adecuada de allegados, compadres, para proveer la necesaria reciprocidad, la ayuda recíproca necesaria, de manera que pueda funcionar como un comunero pleno, digamos. O sea, tiene que ver con las relaciones, ¿no? Entonces dejemos eso por ahí. Ahí tienen el texto. Como nuestro tema no es lo Huacha, sino más bien lo Yananti, pero por contraste lo estoy dejando anotar ahí, ¿no? Luego está el texto del que hablamos anoche, en parte, en la otra reunión. Este es el texto de Javier Lajo. Ahí está Capac Ñan, titula La Ruta Inca de la Sabiduría. Y este es el autor, el hermano al que homenajeamos anoche. Eh, Aquí, ahí está, lamentablemente fallecido durante la pandemia. Una pena que eso haya ocurrido porque tenía mucho que aportar en estas circunstancias sobre todo, ¿no? Bueno, ahí está, quiero básicamente notar un poco como estimulando la curiosidad. Ahí está el contenido. El Yananti, primera ley del pensamiento andino, la dualidad complementaria. Es la segunda parte, o segundo capítulo, si quieren. Y el Tincuy, la segunda ley del pensamiento andino. Bueno, así lo está presentando Javier. Vale la pena leerlo. Ahí está, tienen el texto a disposición y ya lo hemos compartido. Y bueno, tal vez esto que está acá podría ser, veámoslo rápidamente. Un ratito. A propósito de la música, la dualidad en la práctica musical. La música tiene que ver con el tono vital, con un sentimiento que llega a ser más que psicológico. Eh, Tiene que ver con eso que Heidegger, para los interesados en filosofía, llamaba estado de ánimo. Y que él explícitamente dice no es psicológico, es algo más raigal, digamos. Veamos, ¿no? Otra categoría importante dentro de la concepción andina es la dualidad masculino-femenino. Tristan Plath ha desarrollado ilustrativamente el principio de la dualidad como noción ordenadora del mundo andino. Es así que el concepto Yanantin, que hace referencia a la pareja masculino-femenino, tiene una incidencia en la realidad. Los macha dicen,
Tukuy ima kariwarmi. O sea, todo es hombre y mujer. Eso que señalamos. No hay nada asexuado. Todo es varón, mujer. Tukuy ima kariwarmi. El término yananti puede ser aplicado a una pareja de hermanos gemelos también. De la misma manera, los ojos, las manos, las piernas, las orejas son también yananti. En tal sentido, se puede establecer que el concepto yananti hace referencia a una pareja en complementariedad, donde dos cosas mantienen reciprocidad para algún fin y donde uno no puede existir sin el otro. Esta concepción dual, como lo ha, bueno, ¿quién será aquel Sánchez? Habría que ver la bibliografía. Es importante en la actividad musical, especialmente en la ejecución de las flautas de pan, zampoña, donde la mitad son ira y la otra mitad arca. Ira macho, arca hembra. Dicho sea de paso, las zampoñas más antiguas encontradas estaban en el norte, para que vean cómo se disemina aquello, entre los moches, ¿no? En este caso, los instrumentos pareados son también yananti, pues una flauta está formada por dos instrumentos separados. Está hablando de algo así como una flauta de pan, la zampoña, los zampoña. Está formada por dos instrumentos separados pero complementarios en tamaño como en el registro musical. Cada mitad, la más grande y la que tiene mayor número de tubos, es generalmente conocida como ira o guía, y arca, la más pequeña, es ejecutada cada parte, cada mitad, por un tocador distinto. Esto de poner las dos juntas y tocarla, eso ya es moderno. Eso no se hacía. Algunas personas tocaban la más pequeña y otras tocaban la más grande. Claro que una persona podía hacerla, pero es el elemento ritual clave. Las tropas de zampoña no tocan así. Algunos tocan las grandes, otras tocan las pequeñas. Las flautas arca y las flautas ira producen respectivamente una misma escala de sonidos. Las dos escalas son exclusivas y complementarias. Por tanto, ninguna melodía podría ser reproducida sin contar por lo menos con una flauta arca y una flauta ira de un mismo registro. O sea, sin que haya dos personas que le están ejecutando. El tocar en pares es el resultado de que la melodía se compone cada vez de los tonos de dos juegos de flautas de pan en un cambio alternado. Los 7 tonos de la melodía de los hula hula se reparten entre una flauta de pan con 3 tubos, arca, y una segunda con 4 tubos, ira, que como lo requiere la melodía se tocan por dos flautistas en forma intermitente. Y bueno, ahí tienen el texto también. Lo pueden revisar. El texto de Dubiol sobre el sistema cosmológico inca es interesante también. Este texto sobre etnohistoria tiene un capítulo, son las actas de un congreso de etnohistoria. Aquí está el tomo 1. Y allí hay un capítulo que trata de la dualidad y el poder. Está por la página 66. Para mayor precisión, le pueden echar un vistazo también, ¿no? Y bueno, Kama, aborda el tema de los ritos de competición. Es decir, Tupa y Tincun y Charaje, estos ritos de competición, que parecen enfrentamiento, ¿no? Ahí aparece abordado. Y bueno, el primero por aquí rastrea estas formas de cooperación que son el Aini y la Minca antes de Chavín. Es arqueólogo, bueno, es un texto de arqueología y encuentra evidencias de esto en el formativo, digamos. O sea, es una lógica antigua en la tradición civilizatoria andina, ¿no? Muy bien, acá podemos conversar tal vez, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir y listo. Veo la mano de María Emilia levantada. Adelante, María Emilia. Disculpa, yo había en el chat iba hecho una observación, que iba a hacer una
A pregunta. ver, un ratito, voy a ver el chat. ¿Quién es Omar? Adelante, Omar, Sí, soy entonces. yo. Sí. Hola, hola, ¿cómo Sí, estás? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En relación a lo que estás exponiendo, que me pareció bastante interesante, pero creo que sería interesante hacer una salvedad, ¿no? Esto también lo pienso en base a una intervención que tuvo Lucho Mujica en una discusión similar hace unas reuniones, en donde mencionaba las relaciones de peligro que hay con ese ámbito del entorno, ¿no? Que no necesariamente es de cooperación. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando él comentaba eso, también me hacía recuerdo a lo que habíamos también leído nosotros, que más que en esta lógica relacional o en esta lógica animista, está definida por la cooperación. Viveiros de Castro habla de la metafísica de la predación, que todo está así en una relación de depredación, ¿no? Y eso me recuerda también, por ejemplo, a esto que se habla en los manuscritos de los Purun Runa, ¿no? Y en estos relatos de cómo era antes, ¿no? En el de Guayacuri y todo el nacimiento de Pariacaca. Entonces, en esa lógica, pensando sobre el tejido, una cosa que tiene los Andes es que no importa la época o la cultura, la propia geomorfología de los Andes condiciona ciertas dinámicas de articulación en un orden de lo vertical, o sea, esas relaciones alto, bajo, ¿no? Tanto en la zona yunga, zona alta, pero yunga costera y yunga fluvial, ¿no? Amazónica. Y cómo, digamos, los diferentes ayus se organizan a nivel de cuencas, ¿no? De ríos en ese orden de lo vertical. Pero en algún momento leí que lo que hace referencia al tejido es lo tecnológico, o sea, el intercambio y la articulación longitudinal, que en este caso, pues los incas en el Capanyán harían esta lógica de las dos rutas longitudinales y las rutas verticales, ¿no? O sea, que ese es como que su proyecto geopolítico, ¿no? Esa articulación. Que de alguna manera, pues, actualmente también tendría que hacerse algo así y que no está funcionando de esa manera, ¿no? De esta dinámica. Entonces, hablando de la lógica del tejido, que alguna vez también reflexionamos, la trama, ¿no? O sea, el urdimbre, serían estas formas de relacionalidad que habla Murra, ¿no? De complementariedad de pisos ecológicos, y la trama sería este orden de lo horizontal, en donde justamente el tejido se mueve longitudinalmente, ¿no? Por ejemplo, Chavín llega a Tiahuanaco, ¿no? Y en ese movimiento. Entonces, yo creo que ahí, bueno, también, bueno, aunque tú también lo comentaste en estas relaciones asimétricas y simétricas, pero yo no sé si deberíamos hablar de una lógica de cooperación o si no, más bien que dentro de las dinámicas telúricas, ¿no? Porque Pachacamac para mí vendría a representar ese orden de lo vertical, genera también conflictos, genera también relaciones asimétricas como las que están expresadas en los manuscritos de Guarachirí. Y más bien el orden del tejido vendría a ser, el orden que vendría a ser Huiracocha es ese tejido que vincula los diferentes órdenes verticales, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar que más que una lógica de la... O sea, hay una necesidad, hay una especie de visión ética en el que debería articularse, ¿no? Esos órdenes verticales, pero lo que desarrolla la historia no se da así, por eso había enfrentamiento pues entre los moche, entre los chavín, ¿no? Y los moche, por ejemplo, tenían un tipo de organización vertical, ¿no? Manejando varias cuencas, ¿no? En cambio, más bien los incas y la manera de organización, pues,
Lo mismo también parece que pasaba con los grupos que tú decías, los yacuaces, ¿no? O sea, los huancas, ¿no? Los chancas, y todos ellos tenían como un manejo en sus verticalidades y había como una especie de confederación, que es la que entraría en conflicto con los incas, que tenían otro proyecto, ¿no? O sea, dentro de las lógicas verticales era una lógica de cada uno está en su línea, pero cuando hay una necesidad, pues nos juntamos, ¿no? En cambio, más bien en este otro orden, que vendría a ser el tejido, no. No hay que ser solo el orden del urdimbre, sino que también hay que crear una trama. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la lógica de la predación nos lleva también a estas relaciones Purun-Rune. Entonces, bueno, esa reflexión que vendría a ser el tejido tiene que ver con las dinámicas geográficas, geomorfológicas de los Andes, ¿no? Eso básicamente. Sí, sí. Bueno, gracias, Omar. Hay un conjunto de ideas muy sugerentes ahí, incluso algunas lecturas sugeridas. El texto de Viveiros de Castro, Metafísicas Caníbales, titula el texto, ¿no? Al que Omar ha aludido. Es un texto sumamente interesante, sin duda. Aunque sea leer el primer capítulo, puede ser muy, muy sugerente. Está estudiando el mundo de la Amazonía, claro, y alguna parte del mundo de la Amazonía, pero dado que se trata de mundos igualmente animistas, entonces se pueden establecer analogías muy interesantes, particularmente lo que dice Viveiro de Castro sobre el multinaturalismo, ¿no? Bueno, y allí, claro, él acentúa una lógica lo llama de depredación, ¿no? Depredación, fagocitación, digamos, hasta en el título, ¿no? Metafísicas caníbales. Pero claro, no es depredación en el sentido en el que usamos la palabra ahora, ¿no? De liquidar todo, terminar todo, no, tiene que ver con el intercambio de esa fuerza vital que sigue circulando, digamos, ¿no? Más bien lo que me parece, ¿no? Que lo que Viveiros de Castro allí llama depredación se vincula a estos procesos orgánicos como la homeostasis, el metabolismo, que son pues modos en que el organismo, digamos, regula su vitalidad, ¿no? Nosotros mismos o ya cenamos o vamos a hacerlo dentro de un momento y entonces, claro, vamos a incorporar lo extraño, lo vamos a hacer parte nuestro, pero en realidad como sugeríamos a propósito del momento ritual en la comida, por ejemplo, en la mesa compartida, la ritualidad facilitaría el experimentar cómo lo que tenemos en la mesa es un don, un regalo de todo, porque todo ha intervenido en que, digamos, este trigo llegue hasta aquí bajo la forma de pan, por ejemplo, no solo el campesino que lo cultivó, el camionero que lo llevó hasta la ciudad, sino también ha intervenido la montaña y el agua y el sol, el cosmos entero, digamos, se ha confabulado para proveernos este don, que es lo que la lógica absolutamente utilitaria del mundo moderno capitalista oculta o niega, ¿no? El fast food come rápido, que es como echarle gasolina para continuar rindiendo en términos de productividad, ¿no? Sí, sí, es importante notar aquello y la entrada de Ribeiro de Castro es muy sugerente. A Sí, ver, solo quería pues, hacer un solo sí. comentario más, pero cortito nada más, solo Ujú. súper corto. Con respecto a eso del Huacchac, también tomar en cuenta que Huiracocha, ¿no? El Cuniraya, Pariacaca se disfraza como pordiosero, como Huacchac. Sí. Y estaba pensando cuando hablabas que el Huacchac como que tendría la necesidad de crear nuevas relaciones todo el tiempo, ¿no? Ujú. Porque entonces ahí Sí, también hay como una lógica de sí, sí, en realidad el hecho de que entretejer.
Eso nada más. Claro, el hecho de que Kuniraya o Pariajaja, ¿no? Se presenten como Huacha, se está simbolizando que en realidad el Huacha no existe, en rigor no existe, no hay nadie absolutamente carente, no, en un mundo relacional, no, esto es clave también en términos de poder, ¿no? Porque, a ver, lo que en el fondo, al hablar de fuerza vital, estamos hablando de poder, pues, de potencia, ¿no? Lo que está diciendo es que todos tenemos poder. El poder es básicamente la capacidad de influir en la conducta de los demás. Entonces, hasta el mendigo que está ahí con su latita, sentado todo el día, tiene poder porque logra que alguien le eche algo, o sea, influyó en su conducta. El tema, o sea, el poder no es algo que está concentrado allí en el Palacio de Gobierno o en el cuartel, no sé qué. El poder está por todas partes. Y entendiendo eso, el poder se multiplica en la medida en que, como en el clásico simbolismo de la mano, pues esto se dobla fácil, ¿no? Pero si es esto no es suma, es multiplicación. ¿No es cierto? Entonces, eso también ahí subyace una lógica del poder que no es la del asalto a una fortaleza donde está concentrada el poder, porque nosotros no tenemos poder, ¿no? No, es otra manera de entender aquello, ¿no? Bien. Eh, sí, bueno, ¿quién está dando la palabra? ¿Jesús tú o Ah, Francisco? ¿No? sí, bueno, Entonces tú hazlo tú, Jesús, sí. para... Sí. María Emilia, entonces te escuchamos y luego vendría Miguel, después Jorge y luego Luis. Pero Bueno. profe Zenón, ¿prefieres que sea uno por uno o quieres em, A como ver, ahora tenemos si son, cuatro manos ya, alzadas entonces tenemos? los escuchamos uno por uno. Ya, perfecto. Listo, entonces María Emilia, te escuchamos. Hola María Emilia, Enciende tu ¿estás? micrófono, María Emilia. María Emilia, Gracias, Ahora gracias. sí. Ahora sí, ¿verdad? sí, ahora sí. Gracias. Bien, me pareció muy interesante, creo que no habías tocado antes con esa profundidad, cuando hablaste de la cópula eh, y refiriéndote a lo complementario. No obstante, hay una situación que generalmente suele suceder, que como estamos habituados, recordemos que somos producto de la imposición de una serie de otras formas de entender las cosas distintas a las que hubo en el prehispánico, me hacía pensar un poquito en la reafirmación de lo heterosexual y el desconocimiento de otras formas también que pueden haber habido, ¿no? En relación a la Ujú. unión, ¿no? Entonces me estaba preguntando si en tu indagación, porque, digamos, sabemos lo que existe más comúnmente, pero pueden haber otros. Yo he tenido curiosidad, desde hace 30 años que vengo tocando el tema de género, entonces por entender también otras sexualidades, entonces me he dado el Ujú. trabajo de conversar con mis tíos, ¿no? Y bueno, y algunos ya no están, otros sí, pero ya recuerdan poco ahora también dado el tiempo. Entonces, al parecer, esto era mucho más profundo. Entonces, cuando tú te refieres ahí, que justamente en la cópula el hombre se hace más hombre y la mujer más mujer, Ujú. reafirmamos también aquello de la heterosexualidad. Por eso también lo preguntaba. Yo sé que no hay mala Ujú. intención en esto, sino simplemente pues porque hay un modelo que es más difundido. Entonces, en ese Ujú. sentido, yo te preguntaba para entender lo de las diversidades, porque aquí estamos también dejando de lado la complementariedad entre mujeres que van a tener también cierta cópula, no necesariamente como la Ujú. heterosexual. Hubo otras más que ya no voy a repetir porque estoy segura que tú eso lo entiendes. Y esto lo trato porque dentro de nuestra forma, como hemos pensado, todos los colonizados, solamente creemos en lo heterosexual. Y estamos en otro momento que es importante, ¿no? Y por algo estamos también en la fecha del orgullo. Y pues que esto no viene como algo diabólico, de algunos que no existieron, que cosa quedó. Eso también, y sabemos por estudios que han hecho la comunidad LGTB, que
más allá del ritual sexual, había ciertas uniones que hacían en ciertos ceremoniales y que era entendido más bien cómo acercarse a lo divino. Entonces, mira, te pido que por favor podrías decirnos algo de lo que más o menos tienes en tu investigación, Ajá. algo que ya te ha hecho ver ese lado. Eso Ujú. es por ahora mi inquietud, mi estimado Zenón. Muchas gracias. Sí, sí, de hecho es un tema muy interesante, muy actual, el que estás planteando, pero siendo actual es también como intemporal, ¿no? Porque tiene que ver con la diversidad que nos constituye. La idea de una identidad absoluta como el de la tautología, ¿no? Decíamos, creo, en una reunión anterior, este, es una idea muy occidental, ¿no? Si, quizás sea el soporte último de la tradición occidental, aparece claramente planteado en el poema de Parménides hace unos 26 siglos. Se puede ver en la red del poema de Parménides, ¿no? Donde establece como línea divisoria entre, digamos, la razón y la sin razón, el respeto escrupuloso al principio de identidad, ¿no? Pero en ese mismo momento en el que Parménides está abriendo esa línea civilizatoria, ahí está Heráclito que habla de la unidad de contrarios y de la diversidad y del juego de demostración y ocultamiento y estos elementos que hemos estado mencionando aquí también. Entonces tenemos, digamos, entre Parménides por un lado el eleatismo, ¿no? Y Heráclito, están ahí asomando dos matrices de sentido distintas, ¿no? Presumo que lo de Heráclito nos es más cercano. Eh, el, mm, a ver, en el relato de José María Arguedas sobre el Turupujriay, ¿no? Bajo el título de Yaguar Fiesta. Este toro, me parece que es ahí. No, estoy pensando específicamente en el relato, la agonía de Rasuñiti. También en el otro texto, pero voy a hacer una mención más rápida a lo de la agonía de Rasuñiti, ¿no? Tenemos ahí un danzante que está muriendo, y un joven danzante que lo va a suceder. Y hay un rito ahí en curso. Y Guamani, es decir, el Apu tutelar, este, desciende bajo la forma de un halcón y entra en el cuerpo del danzante. Entonces, en ese momento el danzante él es el Guamani, es ambos al mismo tiempo, bajo el principio de identidad. Eso es absurdo, digamos, insostenible, pero en la sensibilidad andina es enteramente familiar. Una vez conversando con con una persona que había, nosotros diríamos, representado al cóndor, en una fiesta del sur, salía con un cóndor a la espalda, estirando las alas y la cabeza y el pico junto a su cabeza, y evolucionando con otros, claro, en la plaza, como lo hace un cóndor. Nosotros diríamos a Guillermo representando al cóndor, conversando con él luego. Me quedaba claro de que no tenía idea de la representación, que su experiencia era más bien la de en ese momento haber siendo Guillermo, era también el cóndor. Entonces, estas cosas también son claves porque el tema de la identidad, de la diversidad, sostiene en el fondo esta discusión. Cada uno de nosotros es una pluralidad, no es una unidad monolítica. Solo lo vacío, como en la tautología, es pues monolítica, porque es vacía, ¿no? A igual a, ¿no? Este, eh, y entonces cada uno de nosotros es una diversidad. Tenemos también el elemento, digamos, femenino,
Eh, y, y este elemento, claro, puede ser reprimido como habitualmente lo es, pero podría ser reconocido y experimentado de múltiples maneras, digamos, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que eso era más posible en un mundo que tiene una sensibilidad favorable para la diversidad, ¿no? Hace un rato leía que entre las referencias al término llana aparecía en el léxicon de Domingo de Santo Tomás, que es de los más antiguos, ¿no? Lo tengo acá a la vista para no abrir nuevamente la pantalla compartida. Recoge, dice, el término yanantin, asignándole el significado de, cito, par de cosas iguales, y el de yanasani, cuyo significado sería, cito, abrazarse una mujer con otra desnudas. Significaciones, bueno, más adelante vuelve a aparecer, lo vimos también en el diccionario de Diego González Holguín, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, las representaciones de las deidades, sobre todo de las deidades supremas, parecen haber sido andróginas, ¿no? Ahí está el madero en el Museo Sitio de Pachacamac, que se cree digamos, simboliza a Pachacamac. Tiene un doble rostro. Y por un lado hay elementos que aluden a lo masculino, por otro lado hay elementos que parecen aludir a lo genésico femenino, lo pueden ver, ¿no? Entonces, es un tema particularmente interesante, ¿no? Pero que yo no he investigado, pero sí vale la pena investigar. Gracias. Ok, muchas gracias. Y también quedaba la figura de Cabillaca, ¿no? Cuando hablas tú de un otro que no es Huarcha ella para nada, es una gran diosa, pero sin embargo no quiere relación con ningún hombre, ¿no? Eso también deja la duda para Ah, sí, universalizar sí, sí, aquello que esa parte menciona. del relato, claro, sí, sí. Es interesante, claro. En el Muy manuscrito Guarochirí. Ujú. Claro, habrían más cosas entonces que explorar, ¿verdad? Sí, claro. Aparte de lo que está señalando. Claro, muy Sí, bien, sin gracias. duda. Ujú. muy bien. Entonces, ahora sí, escuchamos a Miguel. Miguel, te escuchamos. Gracias. Hay unas observaciones de los maestros queros, de la nación Ujú. quero, donde ellos en sus rituales y también en sus textiles, en los textiles, los manteles que ellos consideran sagrados, hablan masintin, yanantin, tahuantin, Ujú. como una unidad. Al masintin lo explican y lo grafican también en los telares como que son similares, no iguales, sino similares, o sea, colores claros, por ejemplo. Y Ajá. yanantin lo grafican como colores diferentes, uno claro y otro Ujú. oscuro. Y el tahuantin es un mantel donde están 4 colores, 2 Ajá. claros y 2 oscuros, que no son iguales los 4, ¿no? Pero son 2 semejantes y 2 diferentes. Entonces, ellos dicen masintin, yanantin, tahuantin. Entonces, ahí podríamos entender también lo que significa tahuantin suyo, ¿no? Ujú. Entonces, que son como 2 similares que se unen, que se relacionan, que se complementan, pero en forma similar. Por ejemplo, decían hombre-hombre, ¿no? Masintin, Ujú. mujer-hombre y anantin. Ujú. Y uno tiene que aprender a relacionarse, a complementarse con sus iguales y con sus Y diferentes. por diferente, claro. Y eso sería tahuantin, ¿no? Ujú. La relación entre similares y diferentes. Eso es lo que me han explicado Es muy los interesante maestros. aquello, Sí. sí, sin duda. Y claro, el Tahuantin algo así como la dualidad plena, porque es la dualidad duplicada, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, ahora sí, escuchamos a Jorge. Jorge Flores. Hola, Sí, ¿qué tal? adelante. Sí, buenas. Profesor Zenón, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Qué tal? Yo ¿Qué quería tal? mostrarle, mire, yo he Ujú. comprado en el Museo Larco justo unos Ajá. huacos porque ellos tienen una explicación de la cosmovisión andina, perdón, mochica,
Ajá. Y le quería mostrar uno que ha tenido que ver con la clase de hoy, ¿no? Que es este de Está la muy dualidad. bonito, sin duda. Lo habrá visto usted seguramente. Ahí tienes el Tahuantin, pues, del que acaba de hablar Miguel, claro. Está en la colección principal, ahí en la principal sala. Hay Ah, otro que gracias. tiene que ver, dice que La espiral, cíclico, ¿no? sí. Y finalmente está este huaquito que muestra los tres, el Hanan Pacha, el Uku Pacha, el Kai Pacha. Y también con la idea de que todo retorna, ¿no? Sí, 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 es el simbolismo en lo triádico, efectivamente. Bueno, eso quería mostrarle, profesor, y a Muy la clase. bien, Hasta luego. ilustra muy bien a estos motivos centrales, ¿no? Ese hueco que está mostrando en particular es una belleza, ¿no? Aparece ahí el Tawa, pues, como ha señalado Miguel, ¿no? Dos colores, dos partes oscuras y dos partes claras, ¿no? Ujú. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ahora sí escuchamos a nuestro amigo Luis. Luis, te escuchamos. Gracias, Jesús. A ver, algunas cosas, Zenón, a ver, ¿cómo empezamos? Eh, Estuve pensando en las cosas que decías y yo me preguntaba si uno de los principios andinos que habría que considerar como fundamentales es el término ñauray. No sé si ubican todos los amigos que estamos en la sala, digamos, ¿no? Es un término que se puede encontrar también en Juan Santa Cruz Pachacutillanqui, ¿no? Es su famoso Ujú. grabado, que está en la parte izquierda inferior, ¿no? Entonces, se habla de Ñauray, Ñauicuna y Maimana Ñaui. Ujú. Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar que la experiencia humana no parte de la dualidad, sino que parte de la constatación de un ñauray, ¿no? Y eso es lo que tú estás diciendo reiteradas veces como diversidad, ¿no? Como pluralidad. Lo pongo, digamos, en conversación, ¿no? Porque Ujú. si fuera así, ¿no? Todas las formas de vincular, de relacionar, de enhebrar, enlazar, atar, etcétera, podemos utilizar todos los verbos, ¿no? Al ñauray, digamos, ¿no? Es lo que en sociología, digamos, en filosofía podemos relaciones, ¿no? Entonces, porque fácilmente descubrimos que hay una cierta relacionalidad, ¿no es cierto? Ujú. Empero, hay distintas maneras de relacionarse entre los andinos. No voy a referirme en realidad a todos los textos que has leído y además hemos leído también, o sea, y, he disfrutado mucho a John Moore y a todos los patas que han citado, ¿no? Sin embargo, eh, hay formas de decir relaciones en quechua, ¿no? Es uno de ellos, uno, ¿no? Es el intin, ¿no es cierto? Ujú. Es uno. Y voy a decir el otro, que se llama naku, es el sufijo naku. O sea que el sufijo intin dice de unas formas de relación, pero naku Claro. dice de otras formas de relación. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que el cha y después el ku, y el chakui es otras formas de relación. No voy a explicar cada uno de ellos, podría poner ejemplos múltiples para decir todas esas cosas, ¿no? Pero eso es hablando de sufijos, ¿no? Tú has hablado de sustantivos, por ejemplo, como aini, ¿no es cierto? Minca, mita, me parece excelente, y falta otro que se llama yanqui, que son Ujú. sustantivos que dicen de las distintas maneras de relacionarse.
y cada una de esas relaciones son muy complicadas y cada una de ellas tienen sus propias formas, digamos, de comprensión también. Hay otros verbos, o sea, que hablan también de relaciones, ¿cierto? Entonces, Kama, ¿cierto? Pues Máximo Kama, que hizo un excelente estudio, digamos, ¿no? En el sur del Cusco, habla de Tupay, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos mucho el Tincuy, pero no conocemos el Tinqui. Entonces, por eso habría que matizar las cosas de tal manera que, por ejemplo, que el Uyway es otro verbo que habla de relaciones, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Por eso yo insistiría que Ñauray es el mundo, para utilizar el término que estás tratando de acuñar, digamos, el caos, mi concepto es el caos y el orden al mismo tiempo, pero este mundo complejo, por citar a Morán, ¿no es cierto? Y que nosotros mismos somos complejos, pero nuestras relaciones son mucho más complejas con los otros. Entonces, y no hay manera solo de ver desde la perspectiva complementaria. O sea, porque hay cosas que no se complementan, o sea, que se repelen mutuamente. Entonces, y eso se llama destrucción. ¿No? Destrucción, muerte, etc. Y que además basta leer a Juan Santa Cruz para recordar un poco de historia, que lo que llamamos ahora, digamos, imperio incaico, digamos, no se ha forjado a punta de sangre, a sangre y fuego. O sea que no solamente eso, sino también hay otras formas de relación. Por eso estoy hablando de relaciones más complejas, o sea, no solamente de complementariedad. Entonces, entiendo que Levi-Strauss, ¿no es cierto?, marcó mucho a la sociología, antropología y muchos pensamientos lo que hemos vivido por bastante tiempo y que me gustaría por eso subrayar esta asimetría en distintos campos, que no solo es en el campo de la sexualidad, se puede, y de hecho es una de las formas, pero hay otras formas, y el comentario de María Milla va por esa ruta, ¿no es cierto? Hay un tercer sexo, por decirlo de alguna manera, en el mundo quechua se llama magio. Hay que conocer todas esas cosas. Y además hay una autora británica, si me equivoco, norteamericana, ya no sé, Ina Rossin, que trabajó en Bolivia, ¿no? Hablando de una de las comunidades que está alrededor del lago, descubre que hay 10 géneros, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Entonces hay un montón de cosas que habría que empezar a pensar. Entonces, esta simetría, ¿no es cierto? Puede llamarse en un momento complementario, pero en otros no, ¿no? Entonces, yo entiendo que la redistribución es una forma de reparar las relaciones, ¿cierto? Pero también creo que hay formas de destrucción y autodestrucción, y eso no hay que olvidar entre los andinos, ¿no? Ahí pues también hay suicidios, ¿no? Entonces, lo conflictual no debe estar lejos de nuestra mirada dentro del ñaura. Y ñaura, entonces, por eso me parece que cuando leo muchas cosas de esto y veo también los presocráticos, me parece que hay una coincidencia incluso temporal en la distancia, ¿no? ¿No? Entonces, los presocráticos estamos en una época, pues, de agricultores, generalmente, ¿no? Y nuestros andinos, por supuesto, también estaban en la época hidráulica tratando de inventar muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, pero lo digo esto simplemente para conversar, pero te das cuenta que hay cosas que me llaman la atención
pero hay otras cosas que me gustaría también afinar, ¿no? Ujú. Sí, gracias nuevamente, Lucho. Sin duda, en lo que observas, hay todo un programa de investigación muy potente, ¿no? Desde la filosofía, a mí me semeja algo así como una suerte de fenomenología, en el sentido de una descripción a profundidad y con el mayor detalle posible de todo el rango de significaciones que caben aquí. Por mi parte, mi quechua es precario, digamos, ¿no? Para nada tiene que ver con el manejo fluido tuyo o de algunos otros compañeros, hermanos que están aquí. Eh, pero bueno, sí, sin duda, por eso empezaba subrayando que hay una simetría en estas relaciones, digamos, de oposición y complementariedad. Y mencionaba también que esa simetría eh, requiere cuidado, eh, requiere, digamos, cuidado, crianza, porque puede desbordar, claro. Y entonces es importante no perder de vista aquello. Hasta explícitamente señalé en algún momento, no podía detenerme en ello, que hay que evitar una versión reduccionista o idílica, digamos, de esta tradición. Como toda gran tradición eh, tiene elementos que son, digamos, siempre tienen como la connotación de peligro, ¿no? Y también, claro, está, por ejemplo, la simetría puede derivar, pues, de hecho, en enfrentamiento. El Santa Cruz Pachacuti, el mismo Guamán Poma, aluden a momentos en los que prima lo que Guamán Poma llama lo auca, ¿no? Es decir, algo así como la belicosidad, la, eh, y quizá también ahí hay que entender aquello en la lógica de los ciclos, ¿no? Estas 5 edades de las que trata él, que curiosamente además semejan la cuatripartición que remite a un punto articulador, ¿no? Y el tema hacías una mención a este otro género que se podría decir, dependiendo de la variante quechua, matia o algo así. Aparece en el manuscrito de inicio. A eso es a lo que aludí cuando dije que casi como entre líneas aparece una mención a algo más arcaico que Yanañamka Tutañamka. Y porque creo que dicen muy de paso, pero dicen que habría algo más ñaupa todavía, o sea, más antiguo, y hace referencia a ello como, me parece que como maquia de arriba o algo así. Y sí, ahí podría haber una referencia radical, ¿no? Radical, a algo que es, digamos, andrógino, en el arjé, en el origen, ¿no? Sin duda hay mucho ahí que ver en detalle, ¿no? Gracias por las atingencias. Y bueno, a todos ustedes por la atención, ¿no? Entonces, nos encontramos el próximo martes, la próxima semana. Y como estamos quedando, yo le voy a pasar a Jesús y vamos a abusar de su amabilidad en el sentido de que comparta a los correos que le voy a alcanzar los videos ya disponibles, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Zenón, un ratito antes que te vayas. Zenón, que- no habíamos quedado hoy día en continuar la reunión sobre... Pero Aparte. eso en todo caso, Aparte. supongo que entramos por otra vía, ¿no? Ok, claro, Claro. claro, claro. Ya está. Muy bien, muy bien.